Bueno, yo voy a hablar específicamente de algunas formulaciones para el establecimiento de un marco jurídico para una inteligencia artificial confiable y responsable. La siguiente diapositiva, bueno, este es en el fondo un resumen de lo que se trata mi presentación. Los primeros 3 temas los trataré muy sumeramente, ya que sirven para dar un contexto a la construcción de un marco legal. Así que sigamos, continuemos. Este es el punto de partida, además de ser una rama de las ciencias computacionales. ¿Qué es inteligencia artificial o qué entendemos por inteligencia artificial? Es importante saber sobre qué estamos hablando en temas regulatorios. Existe una narrativa exagerada sobre la inteligencia artificial, la prensa y la publicidad constantemente nos informan sobre la capacidad de la inteligencia artificial para mejorar nuestro futuro, predecir nuestro comportamiento, personalidad, solucionar los graves problemas sociales. Se habla de sistemas inteligentes autónomos que piensan, aprenden y pueden reemplazar funciones cognitivas humanas. Esto es lo que se denomina inteligencia artificial general, la cual corresponde a una hipótesis. Me falta la otra. La cual corresponde a una hipótesis que guarda relación con la creación y el estudio de inteligencias artificiales con alcance suficientemente amplio, por ejemplo, a nivel humano, y con una gran capacidad de generalización. Lo que existe realmente es lo que está en la diapositiva, que se denomina inteligencia artificial estrecha, la cual resuelve tareas limitadas y específicas para la cual ha sido programada, no respondiendo en otros escenarios, aunque sea ligeramente diferente. La inteligencia artificial actualmente está centrada en el Machine Learning y en el subgrupo de Deep Learning, que son métodos matemáticos que analizan un conjunto de datos existentes, identificando patrones y probabilidades de dichos datos y codificándolos en una construcción computacional llamada modelo, la cual actúa de forma predictiva. Es muy importante destacar que hay construcciones lingüísticas, por ejemplo, aprendizaje es una metáfora. No es un aprendizaje a nivel humano, es un ajuste de rendimiento en el fondo de un algoritmo respecto a un modelo para la respuesta a una tarea determinada a partir de la identificación de patrones de conjuntos de datos. La siguiente, por favor. Ya, bueno, la anterior es una definición técnica, pero para efectos regulatorios es necesario una definición que destaque se centra en el fondo en los impactos más que en los mecanismos técnicos. Por ejemplo, es importante la clasificación de para sistemas de alto y bajo riesgo. Desde esta perspectiva podríamos decir que la inteligencia artificial son sistemas que utilizan mecanismos automatizados para ayudar o reemplazar un proceso generalmente de toma de decisiones que de otro modo sería realizado por humanos. Lo importante es entender que es algo más que la suma de sus componentes y la atención no debe centrarse únicamente en el aspecto técnico, sino que también en las estructuras sociales que la rodean y las personas que se ven afectadas. La inteligencia artificial responsable es un concepto concreto sobre el equilibrio entre la promoción de la innovación y el uso responsable de las tecnologías emergentes, destacando la transparencia, políticas de riesgo y rendición de cuentas. Siguiente presentación. El Machine Learning funciona para ciertas tareas precisas, pero tiene limitaciones. Por ejemplo, cuando es usado como herramienta de apoyo dentro de un área específica, funciona perfecto. Pero cuando se pretenden resolver temas sociales complejos, aparecen inevitablemente las dinámicas de poder que existen en la sociedad, reproduciendo y perpetuando la vulneración de discriminación de un grupo históricamente oprimido. Es lo que lo podemos analizar desde un punto de vista técnico o desde un punto de vista político-sociológico. Ahora, esta parte es muy resumida porque solo es para contextualizar la necesidad de regulación. En primer lugar, se debe considerar que los Machine Learning son modelos matemáticos de carácter cuantitativo, por lo que en definitiva hacen una reducción de datos, no siendo capaces de analizar todas las variables presentes en las complejidades humanas, por lo que es sujeto a error. De más está decir que los datos son siempre sobre algo o alguien, por lo tanto nunca son objetivos, siempre tienen un contexto y una historia. Y que, por ejemplo, el sexo binario, la raza, son construcciones sociales muy complejas con múltiples capas que son difíciles de reducir. El mecanismo principal del Machine Learning es el uso de una tendencia central que invariablemente castiga los valores atípicos. En el fondo no nos permite ser la excepción a la regla. Existen múltiples esferas de construcción ambiguas, como por ejemplo solvencia, que son asociadas a proxies que no guardan ninguna relación, como autoinformes, tasas de clics,
amigos en Facebook, lo que evidentemente es propenso a error. Detrás de esta reducción hay una historia de técnica heurística que busca por finalidad llegar a un resultado de forma rápida a través de atajos que conocemos como sentido común, ¿verdad? El problema es que el sentido común está usado en política, está llegó sobre todo a aquellos sesgos racistas y discriminadores. Por otra parte, los principales tipos de algoritmos como regresión lineal y correlaciones fueron desarrollados por los eugenistas del siglo XX. De la misma forma, uno de los algoritmos más usados es de agrupamiento jerárquico, cluster, deriva de un modelo de segregación habitacional racista de los años 50. Estos algoritmos tienen una tendencia, preferencia hacia la optimización de un resultado predefinido y en consecuencia genera como contrapartida exclusión. Las predicciones también es un problema lingüístico porque la predicción no es una predestinación, sino que son correlaciones. Por lo que además de la dificultad de abarcar complejidades humanas, no pueden dar una explicación, ya que una explicación se refiere a una relación con la causalidad. Dependiendo de la salida de los modelos optimizados con predicción, se podría definir predicciones como extrapolación a partir de correlaciones en un sistema que se supone que es fijo, pero la naturaleza y las relaciones humanas son dinámicas, por lo que definir la predicción de esta manera es sumamente impreciso. La siguiente diapositiva. Podemos hablar de los famosos sesgos, ¿verdad? De los datos, los modelos, desde un aspecto estructural, también de su impacto, como los sesgos de representación, evaluación, implementación, etc. Como decía, los datos nunca son objetivos, siempre tienen un contexto. Los modelos, por su parte, es la representación del mundo desde un punto de vista de una persona. Pero quisiera describir el impacto de la inteligencia artificial desde la afectación de los derechos humanos, destacando los más importantes se relacionan con estas noticias que son actuales y la gran mayoría conocida por todos. El primero es la prohibición de discriminación. Uno de los impactos negativos más comunes de la inteligencia artificial sobre los derechos humanos es la discriminación y la afectación al principio de igualdad. La discriminación ocurre cuando una persona es tratada menos favorablemente que otra por motivos de sexo, género, edad, nacionalidad, discapacidad, de lo que es, ha sido o sería tratada otra persona en una situación comparable. En muchos casos, la inteligencia artificial ha demostrado perpetuar y amplificar y posiblemente consagrar prejuicios discriminatorios, ampliar el grupo de personas afectadas y limitar los mecanismos de control y fiscalización. La siguiente. Otro de los derechos humanos afectados, el respeto a la dignidad, los derechos humanos descansan sobre los principios de dignidad y libertad, y se refleja en varios tipos de derechos, como el derecho a la libertad, a la seguridad, el derecho a un juicio justo, debido proceso, y también el derecho a la vida privada y la integridad física y mental. El hecho que la inteligencia artificial pueda perpetuar o amplificar prejuicios existentes grave en situaciones en las que está en juego, por ejemplo, la libertad física y la seguridad personal, como es el caso de la vigilancia policial predictiva, la determinación de riesgo de incidencia de delitos y la imposición de penas a través del sistema judicial. La siguiente. Relacionada con la anterior, está la afectación de la privacidad, que es una afectación también de la dignidad humana, y, por ejemplo, la vigilancia masiva, con el reconocimiento facial, implica la captura, el almacenamiento y el procesamiento de datos personales biométricos en nuestra cara, pero también afecta nuestra intimidad, identidad y autonomía, de tal manera que crea situaciones en las que somos observados, perseguidos, y las personas pueden sentirse inclinadas a adaptar su comportamiento, cambiar su comportamiento a una determinada norma, lo que cambia el equilibrio de poder entre el Estado o las organizaciones privadas y las personas. Siguiente. Entonces, resulta casi natural que un marco jurídico, regulación de la inteligencia artificial se base en normas vinculantes internacionales sobre derechos humanos, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta es la postura, por ejemplo, que está trabajando en la Unión Europea. Hay que aclarar que en temas regulatorios a nivel mundial es muy incipiente, hay muchas propuestas, pero son muy pocos países con normas concretas. Y esta es una de las formas de estructurar un marco jurídico con un subgrupo de normas sectoriales. Siguiente. La ventaja está... La siguiente diapositiva. La ventaja de esta aproximación
para definir un marco jurídico que tiene que concentrar una multiplicidad de normas sectoriales, los instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes en materia de derechos humanos son necesarios. De esta forma, se extraen diversos principios que muchos se lo relacionan directamente con la inteligencia artificial. Permite proponer un marco jurídico centrado en el impacto social, específicamente en las cuestiones más urgentes y problemáticas que guardan relación con la vulneración de derechos humanos, de valores democráticos también y Estado de Derecho. Solo el marco de derechos humanos puede proporcionar una referencia universal, ¿verdad?, para la regulación de la inteligencia artificial, mientras que otros ámbitos, por ejemplo la ética, no tienen la misma dimensión global y dependen más del contexto, se caracterizan por una variabilidad de enfoque. Por lo mismo propicia futuros acuerdos internacionales y permite la armonización de normas que regulan la inteligencia artificial presente y futuras con las normas de derechos humanos. Siguiente. Bueno, este es un listado establecido por un estudio del Consejo Europeo sobre principios rectores para la regulación de la inteligencia artificial ya codificados en instrumentos legales vinculantes. Los tres primeros son vistos como elementos clave en una regulación y por lo tanto es el enfoque principal. Por otra parte, la transparencia, por ejemplo, el control humano son factores importantes en la no discriminación y la protección de datos, mientras que el acceso a la justicia es una condición general, ¿verdad?, para abordar cualquier infracción de estos mismos principios. La igualdad también está vinculada de muchas formas con todos los demás principios. Siguiente. Relación entre las normas vinculantes y no vinculantes. Un marco regulatorio se compone de normas vinculantes, como estos tratados de derechos humanos, las leyes y las normas, y por normas no vinculantes como listados de principios, que son los que conocemos mayormente, códigos éticos, declaraciones, recomendaciones. Estos instrumentos no vinculantes existen, que actualmente existen, ayudan a contextualizar los principios rectores antes vistos y proporcionar directrices normativas para abarcar ámbitos que no están regulados actualmente o interpretación de normas existentes. Sin embargo, y esto es muy importante, las normas no vinculantes no deben considerarse sustitutos de la ley o de la gobernanza obligatoria. Debido a conflictos de intereses, los esfuerzos de autorregulación de algunos autores privados de inteligencia artificial con el riesgo de ser promovidos para eludir o soslayar en el fondo el establecimiento de normas vinculantes. Siguiente. Bueno, estos principios rectores de normas internacionales de derechos humanos deben contextualizarse, no pueden quedar en abstracto, ¿verdad? Y para eso las normas no vinculantes, como recomendaciones, códigos éticos, etcétera, permiten contextualizarlo a la complejidad de la inteligencia artificial. Estos son unos ejemplos, en el fondo, de cómo se contextualizan estos principios por un estudio del Consejo Europeo. Perdón, siguiente. Estos principios también deben implementarse. Por ejemplo, acá, en este caso, el principio de transparencia tiene distintas implementaciones, como la explicabilidad que se exige, ¿verdad?, respecto de determinados sistemas de inteligencia artificial. Siguiente. Y también debe haber una armonización y un análisis multisectorial entre estos principios que rigen normas, por ejemplo, en este caso, de protección de datos, como todas las normas relacionadas con justicia, debido proceso, etc. Siguiente. Bueno, y en base a estos principios configurados, se analizan las normas existentes y se detectan aquellas faltantes, ¿verdad? Bueno, las principales, puse algunas porque son muchas, pero puse las más importantes. Las normas antimonopolios deben ser modificadas. Muchas áreas del derecho se han reorientado en torno a la eficiencia económica. Contratos, propiedad intelectual, derecho comparativo son parte del derecho económico. En este caso, el análisis de la eficiencia sirve de base para el marco descriptivo y la evaluación normativa del derecho, eliminando cualquier implicancia sobre la interrelación entre el poder político y el económico. La economía, en definitiva, se ha convertido en una especie de fundamento de la ley antimonopolio a nivel global, la cual fue rehecha en los años 70 para abordar problemas netamente económicos, en donde solo el mercado interfiere en el bienestar del consumidor cuando hay una influencia de precios.
No obstante, históricamente la ley antimonopolio se basaba en la preocupación por el poder, ¿verdad?, de grandes entidades corporativas para influir en la política y no solo en los precios. Se impusieron límites y reglas claras, lo que debiese volver a formularse a la luz de la economía tecnológica, uniendo el derecho político y económico. En este caso, de la tecnología, solo un grupo reducido de empresas tecnológicas desarrolla inteligencia artificial, lo que hace un mercado no tan innovador como debería ser. Y en el fondo, estas empresas tienen los mejores datasets, ¿verdad? Para ellos los datos son un activo intangible importante e incentivan una economía extractivista que atenta contra los derechos como la privacidad y la no discriminación. Bueno, la otra norma, por ejemplo, es la protección de datos personales. Bueno, ya se ha hablado sobre el proyecto de ley de protección de datos relacionados con inteligencia artificial. No quiero repetir esa parte, solo quiero establecer algunos puntos importantes. Por ejemplo, el artículo 22 del Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea permite oponerse a ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que le produzca efectos jurídicos. Esta norma, que se repite de forma literal en el proyecto de ley sobre datos personales en Chile, ha sido criticada por su aplicación en Europa, ya que al establecer la frase exclusivamente para procesos completamente automatizados, crea una norma extremadamente amplia que es fácilmente eludible, por ejemplo, incluyendo una persona nominalmente en el proceso de toma de decisiones para soslayar en el fondo la regulación. Es por esto que esta disposición debiese ser más precisa, incluyendo también, por ejemplo, decisiones semi-automatizadas. Las normas sobre evaluación de impacto, qué sistemas son de riesgo o no de riesgo, también es un problema en Europa, ya que no existe una definición o estándares claros, por lo que nosotros tenemos que tomar en el fondo la experiencia internacional y no volver a cometer los mismos errores, sino que partir de una legislación ya revisada. La evaluación de impacto que tiene la Ley de Protección de Datos Europea es de gran relevancia, ya que es posible, por ejemplo, corregir y prevenir consecuencias negativas que pueden derivar de la vulneración de derechos, dejando documentado además el proceso con detalle, como por ejemplo el funcionamiento de modelos, diferentes condiciones, la naturaleza, el alcance, el contexto, el propósito de los datos. Todo esto tiene que ver cuando están relacionadas con datos personales. Y también sería importante, en el caso de normas de estudios de impacto, de riesgo, permitir que las comunidades afectadas puedan hacer sus propias evaluaciones y puedan rechazar su despliegue. Y esto debería ser una norma de carácter general y no solo circunscrita a la regulación de datos personales. Esto es diferente a la autoevaluación voluntaria que contiene el proyecto de ley de protección de datos para mitigar infracciones, porque puede convertirse en un mecanismo inadecuado, fácilmente para marcar casillas y no tener el poder real de mitigar daños propiamente tales. ¿Sí? Otro aspecto es que a largo plazo el marco de protección de datos podría enfrentarse a un punto de inflexión cuando se trata de usos relacionados como la recopilación de datos personales, de contacto. La comprensión individualista pierde fuerza y lo que se aprecia es que tanto la privacidad como el daño tienen una dimensión colectiva. El umbral de los datos personales se rompe de forma rutinaria, ¿verdad? En el contexto de sistemas de inteligencia artificial, a menudo hacen inferencias sensibles sobre personas en base, por ejemplo, a contactos o amigos. Entonces, se debiese evaluar el desarrollo de normativas respecto de la privacidad, específicamente desde un punto de vista colectivo. Bueno, las normas de no discriminación. En Europa, por ejemplo, no han habido muchos cambios porque ellos tienen normas de no discriminación robustas. Sin embargo, en Chile, la ley de no discriminación es una ley débil, procesal, que requiere bastantes cambios. Por ejemplo, hay un proyecto de ley que los incluye, algunos. Por ejemplo, en temas de inteligencia artificial, la discriminación es generalmente indirecta. Cuando una disposición o criterio o práctica aparentemente neutra pone a personas que comparten una característica protegida en una desventaja particular en comparación a otras.
Por ejemplo, anuncios de trabajo, segregación de vivienda, los casos que mencioné en las primeras diapositivas, son todo esto discriminación generalmente indirecta, donde la intención no debe ser un elemento configurativo, porque en definitiva el sistema computacionales no se puede inferir una intención, ¿verdad? ¿Qué más? La responsabilidad. Por ejemplo, en Europa las normas de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos es la norma principal de protección de los consumidores. Tiene por objeto garantizar un nivel elevado de protección contra los daños contra la salud y los bienes de las personas, y actualmente existe una propuesta, ¿verdad?, de regulación sobre este punto respecto nuevamente distingue entre sistemas de alto riesgo en el fondo, donde se le aplicaría una responsabilidad objetiva en base a la configuración de seguros, donde los responsables son los operadores. También podríamos hablar de normas ambientales. Por ejemplo, se podría priorizar la aplicación, exigir, por ejemplo, la transparencia sobre la huella de carbono de servicios de inteligencia artificial en la nube, que no es una nube, son en fondo empresas, o prohibir el uso de inteligencia artificial, por ejemplo, para exploración y producción de combustibles fósiles. Bueno, siguiente, las normas de propiedad intelectual también. Bueno, existen en general, si bien existen normas que son previamente existentes, que se pueden adecuar a los impactos de inteligencia artificial, se deberían establecer determinadas nuevas normativas, ¿verdad?, respecto de urgencias legislativas. Por ejemplo, la biometría, que ya se hablaba en la exposición anterior, y la vigilancia se deben tener reglas claras y prohibir en ciertos casos el uso de tecnologías que inherentemente afectan derechos fundamentales, como el reconocimiento biométrico que permite la vigilancia masiva si funciona mal, atenta muchas veces contra el debido proceso, normas de discriminación, y si funciona bien, atenta contra la privacidad y también contra las normas de discriminación. La regulación en este caso debe ser estricta, con evaluaciones de riesgo, impacto sobre los derechos humanos por terceros, ¿verdad?, independientes por terceros calificados, y debería prohibirse o analizar su prohibición para todas las decisiones importantes que pueden impactar la vida de las personas. Y el acceso a oportunidades, porque ya hay suficientes fundamentos científicos y evidencia que este tipo de tecnología es una amplificación sobre discriminaciones raciales y de género, en el fondo. Los sistemas de decisiones automatizadas son los tipos de sistemas muy utilizados en políticas públicas, sobre todo. Incluye cualquier tecnología que ayude o reemplace el juicio de los tomadores de decisiones humanos. Son muy controvertidos, y por lo mismo debiesen tener una regulación especial que determine su uso, disponga evaluaciones de impacto, según ya se ha comentado. Por ejemplo, un caso emblemático es el caso de la regulación del gobierno de Canadá, ¿verdad?, que tiene toda una implementación, una directiva sobre sistemas de toma de decisiones automatizadas. Bueno, las armas letales, en el fondo, existen estándares de uso, por ejemplo, en Estados Unidos, pero lo realmente importante en este caso es como el establecimiento de normas internacionales sobre el uso o prohibición de este tipo de armas en virtud del derecho internacional, ¿verdad?, y que siempre debiesen estar sujetas a control humano. Las evaluaciones de impacto algorítmico, bueno, ya lo decía, se deberían aplicar más allá de la regulación de datos personales, debería ser efectuada por terceros independientes, antes que un sistema sea implementado, con el objeto de informar sobre riesgo y también sobre beneficio, porque esta parte también es importante, porque muchos sistemas de inteligencia artificial no tienen la utilidad o el beneficio que dicen tener.
y esto es el origen de muchos de los problemas que existen actualmente. ¿Qué más? Para tener una participación pública significativa y equitativa en este tipo de evaluaciones, los gobiernos tienen que intervenir, ¿verdad? Financieramente para que otro tipo de empresas con no tantos recursos, ¿verdad?, puedan hacer este tipo de evaluaciones. Y bueno, las categorías de riesgo, ya lo comentaba, que en Europa hay un problema, porque es muy difícil determinar qué sistema de inteligencia artificial es riesgoso o no, y eso es muy importante porque uno tiene una legislación mucho más estricta que el otro, entonces se deberían establecer estándares siempre basados en los impactos más que independiente del sector que se aplique, ¿verdad? Y por último, la regulación de sistemas de inteligencia artificial usados por el Estado. Los sistemas de inteligencia artificial utilizados en políticas públicas han demostrado fallar continuamente en temas tan delicados como vigilancia policial predictiva, análisis predictivo de bienestar infantil, evaluación de riesgo, sistemas de decisiones de beneficios públicos, por lo que parece más que razonable que exista una política de riesgo en primer lugar y una regulación específica. Los organismos públicos no deberían adquirir ni utilizar inteligencia artificial que esté protegida, por ejemplo, por secretos industriales que no permitan una revisión pública, ¿verdad? Tienen que ser adquiridas por un proceso de licitación abierto y competitivo. Las colaboraciones públicas y privadas deben ser totalmente transparentes, haciendo públicas conflictos de intereses, contratos con proveedores, etcétera, y evaluar la afectación de las personas más vulnerables y la posibilidad de que estas personas puedan a su vez hacer sus evaluaciones y, como ya lo había dicho, poder rechazarlas, ¿verdad? La siguiente, esto es lo que le comentaba, bueno, este es un ejemplo de marco jurídico, el gobierno de Canadá tiene toda una directiva de inteligencia artificial responsable donde establece normas para los sistemas públicos de decisión automatizada, que no es una norma, no es una recomendación, ¿verdad? Es una norma vinculante, que tiene en el fondo, que lo que espera es que las decisiones tomadas por los departamentos del gobierno federal sean responsables, cumplan con los requisitos de equidad, ¿verdad? El debido proceso, establece un sistema de evaluación de impacto algorítmico y de total transparencia, una transparencia proactiva. La siguiente. Bueno, estos son los desafíos a nivel internacional en materia regulatoria, que es un poco un resumen de mi exposición. Adecuar marcos normativos, protección reforzada de los derechos humanos, porque de ahí parte todo en el fondo, reducir o prohibir la vigilancia masiva, llevar a cabo revisiones sobre el uso de armas letales automatizadas, prohibir las puntuaciones de riesgo y elaboraciones de perfiles a gran escala basadas en inteligencia artificial, aumentar la fiabilidad, ¿verdad?, y la seguridad de los productos y adoptar medidas de mitigación como estudios de impacto ambiental. Y la siguiente, la siguiente diapositiva, los desafíos locales. Bueno, nuevamente la protección reforzada de los derechos fundamentales, mejorar la protección de las poblaciones vulnerables, especialmente los más pobres, los niños. Falta un marco legal adecuado basado en normas internacionales vinculantes relacionadas con derechos humanos, como lo vimos. La ética no es un reemplazo de un marco jurídico. Normas de evaluación de impacto algorítmica y clasificación de riesgo deben ser evaluadas. Aplicación y utilización efectiva de las normas existentes, por ejemplo, la ley de no discriminación tiene que ser adecuada a los impactos de la inteligencia artificial. La transparencia y regulación en el desarrollo y uso de sistemas, por ejemplo, cuando se usa principalmente por el Estado como parte de sus políticas públicas y en especial cuando se asocia a empresas privadas, resolver conflictos de interés, prioridades o intereses, o buscar en definitiva un equilibrio, ¿verdad?, entre innovación y protección a las personas, tener una política de riesgo, etc. Y reducir la vigilancia masiva y desproporcionada a las personas, como también se habló en la exposición anterior.